Estamos grabando, bárbaro. Bueno, vamos a ir con renta nacional. Vamos a compartir pantalla. Lo que tenemos que ver ayer es básicamente esto, ¿sí? Circuito económico simple y las distintas formas de determinar lo que es la renta nacional a través de los tres enfoques que tenemos. ¿Recuerdan? Enfoque del producto, del gasto y del ingreso. Bien. Como para pasarlo un poco a la práctica, ¿sí? Cosa que no quede solamente teórico, vamos a compartir esta otra pantalla. ¿Sí? Vamos a un ejemplo bien simple, en los cuales una determinada economía nos muestra su cadena de producción de un producto, el único producto que fabrica esa economía, y en la cual tenemos distintas etapas dentro de perdón, dentro de lo que es la etapa de la cadena de producción. ¿Sí? En la columna B tenemos la primera parte, que es la parte de agropecuario. Después pasamos a industria, pasamos al sector mayorista, perdón, después pasamos al sector minorista. ¿Sí? ¿Lo pueden ver ahí? Sí, sí. Bien, Sí, bárbaro. profesor. Vamos agrandar un poquito. ¿Sí? Dentro de cada columna o cada parte, cada etapa, ¿sí? Agropecuario, industria, mayorista y minorista, tenemos lo que es la parte de insumos que se compró, ¿sí? En la parte de agropecuario no, pues se extraen de la naturaleza. Tenemos los salarios, los intereses, ¿sí? Los alquileres y los beneficios. ¿Sí? Lo que me pide esta consigna es determinar el nivel de actividad en base a los tres enfoques, o sea, en base al enfoque del producto, el ingreso y el gasto. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Bien. Vamos a empezar con el más fácil. ¿Qué les parece? El enfoque del producto. ¿Cómo determino la renta nacional, según la teoría, en base al enfoque del producto? Alguien que me explique. Debe ser que no entendieron nada ya. ¿Nadie se acuerda de nada? A ver el chat, milagroso. No, nada. A ninguno le anda el micrófono, parece. Bueno. ¿Están ahí? Sí, creo que sí. Sí, sí. ¿Alguno que se anime? ¿Cómo determino la renta nacional a través del enfoque del producto? ¿Qué decía la teoría? ¿Qué vimos ayer? El enfoque del producto me va a medir, es la sumatoria de los distintos valores agregados de la economía. ¿Sí? ¿Y valor agregado qué es? ¿Recuerdan cuando hablamos de valor agregado? Es la diferencia entre qué. Entre el valor de venta y el costo de la materia prima. El valor de venta y el costo de la materia prima, insumos y bienes intermedios. Perfecto. ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería para vos el valor agregado en la parte agropecuario? La etapa del sector agropecuario. ¿Vos o algún otro que se anime? No tiene. ¿Cómo? No ¿No, tiene, pues no hay insumos. no tiene valor agregado? Y pero no sería toda la producción, porque Perdón. era la... La fila del número 8 que dice total es el valor de la producción, ¿no? ¿Cuánto lo vende cada sector, no? Fíjense que esa fila ese total de la fila número 8 es el insumo que absorbe la próxima etapa. O sea, la industria tiene un insumo de 33.500, que es la sumatoria de qué? La sumatoria del precio la sumatoria del precio vendido por el agropecuario.
¿Cuál sería el valor agregado en la etapa del sector agropecuario? 10.000 sería. ¿Cuánto? 10.000, ¿Por qué? porque sería el beneficio que tiene el sector agropecuario. ¿Y el valor, qué dijimos que es el valor agregado? El valor agregado dijimos que es la diferencia entre el precio, ¿sí?, menos el costo de los insumos, materias primas y bienes intermedios, ¿sí? ¿Cuál es el precio del producto? O el precio de venta, o el total de ventas, en la parte del sector agropecuario. Puede ser que sea todo valor agregado, porque no tienen costo de insumos. Exactamente, no tengo insumos, ¿sí? ¿Cuál es el total de producción del sector agropecuario? 33.500 pesos, ¿sí? ¿Cuál es el costo de los insumos? Nada, tengo cero, ¿sí? Entonces el valor agregado en el sector agropecuario va a ser igual a 0. Pasamos a la parte de la industria. ¿Cuál sería el valor agregado en la parte de industria? El total menos los insumos que tenés ahí o sea, 33.500. El total menos el total de insumos. Me va a dar 36.320. ¿Sí? Y mismo razonamiento para lo que es el sector mayorista y el minorista. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo me voy acá a descubrir esta parte, yo tengo que valor agregado del sector, el valor agregado en la parte del sector agropecuario es 33.500. Industria 36.320, 22.000 en el mayorista, 30.000 en el minorista. La sumatoria de estos valores agregados de cada sector me va a dar 121.820, que es la renta nacional teniendo en cuenta el enfoque del producto. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda? No. Bien. Ahora no. ¿Cómo? Ahora no. Bien. Vamos ahora al enfoque del ingreso. ¿Qué dice el enfoque del ingreso para medir? ¿Qué tengo que tener en cuenta para medir el enfoque, o para medir la renta nacional a través del enfoque del ingreso? La renta Sí, nacional. Sí, tenía que correcto. sumar los salarios, intereses, alquileres y beneficios. En realidad, sí. Que Y los impuestos indirectos netos. Bueno, vamos a suponer, olvídate que no hay impuestos indirectos netos. No estamos en Argentina, estamos en otro país, en otro lugar. Tengo que sumar todas las retribuciones a los factores productivos que las familias ceden a las empresas, ¿sí? ¿Cuáles son las retribuciones? O sea, mejor dicho, ¿cuáles son los factores productivos que tenemos? Tierra, trabajo, capital, ¿sí? ¿Cuáles son las distintas retribuciones? Salario, intereses, alquileres y beneficios, ¿sí? Entonces yo tengo que determinar la sumatoria de las distintas retribuciones, los factores productivos de cada sector. Sector agropecuario me da 33.500, sector industria me da 36.320, sector mayorista me da 22.000, sector minorista me da 30.000. ¿Sí? Si yo sumo todo esto, me da 121.820. ¿Sí? Vamos a descubrir acá. Fíjense que sumo todos los sueldos, sumo todos los intereses abonados, sumo todos los alquileres cobrados y sumo todos los beneficios obtenidos, digamos, en las cuatro cadenas, en las cuatro etapas de la producción, ¿sí?, de la cadena de producción, me va a dar 121.820, que me da el mismo valor que en base al enfoque del producto.
¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Sí, sí. Por último, enfoque del gasto. ¿Cómo mido el enfoque, cómo mido la renta nacional a través del enfoque del gasto? La El renta, consumo, sí, sí, te escucho, dale. consumo privado, más la inversión, más los gastos del gobierno. Claro, ¿sí? Pero la teoría, la definición que te dice es todas las erogaciones que realizan quienes, los consumidores finales o las familias, para adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. ¿Sí? No estamos hablando de cualquier sujeto, sino que estamos hablando de lo que es la familia o el consumidor final. ¿Sí? El total vendido por el sector agropecuario, ¿a quién se lo vende? ¿Se lo vende a la familia o al consumidor final? No, Ah, la industria. se lo vende a la industria. El total vendido por la industria de estos 69.820, ¿se lo vende a la familia? No, se lo vende al sector mayorista. Mayorista. El total vendido por el sector mayorista, 91.820, ¿se lo vende a la familia? No, se lo vende al sector minorista. El total vendido por el sector minorista, ¿se lo vende a la familia? Sí. Fíjense que yo considero todo lo vendido por el sector minorista, o mejor dicho, todo lo abonado por el consumidor, que es el que le compra al sector minorista, me va a dar 121.820, que es el mismo valor que puedo determinar por el enfoque del producto y el enfoque del ingreso. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Bueno, mejor. O sea que siempre que se calcule en cuanto al, o sea, por el enfoque de gasto, es cuando se le vende al consumidor final, sería. Al consumidor final, sí, sí. Es que el consumidor final, o sea, vamos un poquito más atrás. El circuito económico tenemos dos sujetos, productores, ¿sí? Y consumidores, ¿sí? Cuando miro el enfoque del gasto es las distintas erogaciones que realiza el consumidor final para adquirir bienes y servicios que que estos bienes y servicios van a satisfacer sus necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como el consumidor final no le compra al agropecuario, no le compra a la industria, no le compra al mayorista, ¿sí? Solamente le compra al minorista, entonces tengo que considerar todas las erogaciones que realiza el consumidor final o la familia al minorista. Bueno. Seguimos, vamos a arrancar. Es un ejemplo práctico, sencillo, para que entendamos todo lo que vimos ayer. ¿Sí? Ayer vimos un montón de cosas, más de uno debe haber quedado mareado, bueno, entonces tratamos de poner números, poner en forma práctica la ejemplificación de todo lo que vimos ayer. Bien, seguimos, o arrancamos. Decíamos como conclusión del ejercicio que vimos del Excel que vimos recién, puedo llegar al mismo resultado en base al enfoque del producto, del gasto y del ingreso. ¿Sí? La tasa de crecimiento de la economía es la tasa o el porcentaje que me indica en cuánto se incrementa la economía de un periodo a otro, ¿sí? Sin tener en cuenta lo que es el efecto inflacionario, o sea, es la evolución, ¿sí? El crecimiento favorable o desfavorable real, que no está influenciado por la inflación. ¿Qué es lo que me interesa saber a mí? O sea, yo quiero saber cuánto creció la economía y que ese valor no esté influenciado por la inflación. ¿Por qué? Porque voy a tomar decisiones erróneas. Yo voy a un proceso productivo cualquiera, en ese proceso productivo voy a tener la incorporación de distintos factores productivos, llámese tierra, trabajo y capital. Dentro de ese proceso productivo voy a tener una tecnología aplicada, ¿sí? Y me va a dar como resultado bienes y servicios. ¿Cómo hago yo para que este resultado final, ¿sí? Los bienes y servicios, que es el resultado final, que es lo que termina midiendo la renta nacional, cómo puedo hacer yo para que esto sea cada vez mayor? Para que sea cada vez mayor, o las distintas causas para que esto sea mayor, es que haya un cambio en la dotación de recursos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que yo para que esto sea cada vez mayor, o sea, la producción final de bienes y servicios sea mayor, tengo que incrementar o tengo que incorporar mayor recursos al proceso productivo. ¿Sí? Cuanto más recursos incorpora el proceso productivo,
mayor va a ser el resultado final, que son los bienes y servicios. Otra de las causas es el cambio en la productividad o en la eficiencia. ¿Alguien me puede explicar qué es la productividad o eficiencia? Que con menos recursos hay más bienes y servicios, digamos. Que ¿Cómo? el proceso productivo Mm, requiera o use mejor esa entrada, ese producto que entra para que el proceso productivo lo convierta en un bien o servicio, quiere decir que la entrada, con la misma entrada, digamos, haga más salida. Ese sería un proceso más eficiente. Si vos con la entrada, poniendo dos ejemplos, por ejemplo, mm. yo tengo una entrada que tiene, por ejemplo, no sé, 100 de entrada, ¿no? De Y recursos, sí. tengo el proceso sí, de recursos. El producto, el proceso productivo lo convierte en 100 bienes o 100 servicios específicos. Mm. Uno más eficiente sería que con estas mismas 100 entradas tendría 150 bienes, por ejemplo. 150 bienes del mismo tipo de bien, ¿no? Del mismo tipo de bienes, claro, sí, sí, sí. Con la misma calidad o mejor calidad, Claro. pero sería más o menos la idea. Sí, con la misma calidad, pero una mayor cantidad de resultado final. Y ahora que me habla de eficiencia, yo te digo, ¿y cuál es la diferencia con eficacia? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz? Eficaz es hacerlo en menos tiempo. ¿Y eficiente? Lo que explicó recién el compañero, hacer con la misma cantidad de recursos más bienes. Entonces eficaz no sería lo mismo que eficiente, según lo que vos me dijiste. No, porque si es eficiente utilizas menos recursos. ¿O me equivoco? Pero la compañera recién dijo que eficaz es hacerlo con menor tiempo posible, o en menor cantidad de tiempo. Tiene que ver, me parece, con la ganancia. O sea, o sea, si no genera ganancia, sería como menos eficaz. Si genera una ganancia, es eficaz. Si no le genera pérdida, no es ni eficaz, o sea, pero tampoco le produce algo negativo. Creo que tiene que ver con eso. Eficaz no sería, o sea, llegar a los resultados que vos querés llegar, o sea, con los recursos que usaste. Exactamente. ¿Sí? Y, O sea, y yo puedo ser eficaz teniendo un resultado negativo. y sí, Sí, podés llegar al resultado y usaste más de los recursos que tenías que usar. Claro, puede ser eficaz, pero no tanto como quisieras, digamos. Yo puedo ser eficaz, pero no puedo ser eficiente. claro. Puedo ser eficiente, pero y voy a ser, a su vez voy a ser eficaz. ¿Sí? En términos generales, yo voy a ser eficaz cuando logro un determinado objetivo. Yo soy eficaz para lograr esto. ¿Sí? Voy a ser eficiente cuando logro ese objetivo, pero lo logro con la menor cantidad de recursos posibles. Ejemplo, y espero que me perdonen por lo que voy a decir. Ustedes van a ser eficaz, yo creo que todos van a ser eficaz porque todos van a terminar aprobando la materia. Algunos van a ser más eficientes que otros. ¿Por qué? Porque algunos con 3 parciales van a lograr el objetivo. A otros, lamentablemente, van a tener que acudir a un 4º parcial. ¿Sí? Entonces, los que logren la aprobación directa con 3 parciales van a ser más eficientes los que tengan que hacer 4 parciales. ¿Está clara la diferencia? Sí, sí, está claro. Sí, sí. Bueno. Y otra de las causas de que el cambio de la eficiencia, para ir cerrando el tema el cambio de la eficiencia tiene que ver con la tecnología aplicada. ¿Sí? Cuanto mejor sea la tecnología que voy a aplicar en el proceso productivo, mejor va a ser la eficiencia. ¿Sí? Entonces imagínense cuando se inventó, por ejemplo, la máquina a vapor en el proceso productivo o en el proceso industrial. La eficiencia que trajo acarreado eso fue mucho mayor de lo que venía teniendo antes. ¿Sí? Otra de las causas es el cambio en el empleo de los recursos. Yo a lo mejor dejo de asignar recursos a un proceso productivo y lo asigno a otro, y el resultado
general hace que la producción sea mayor. O sea, el resultado final de los bienes y servicios sea mayor. ¿Entre quiénes se distribuye el producto de un país? Se va a distribuir entre los titulares de factores productivos, o sea, los titulares de tierra, trabajo y capital. ¿Sí? El ingreso personal es de esa renta nacional, ¿cuánto van a recibir las personas? O sea, en promedio es renta nacional dividido el total de la población, me va a dar un concepto o un parámetro de lo que va a ser la renta del ingreso personal, o sea, en cuánto en promedio recibe cada persona. Y el ingreso disponible va a ser ese ingreso personal menos los impuestos directos, ¿sí? ¿Y cuáles son los impuestos directos que lo dijimos ayer? Lo que tiene en relación al sueldo que uno tiene. Lo que tiene en relación en base al sueldo o a la capacidad contributiva de las personas, ¿sí? Se le va a descontar más impuestos directos a aquel que tenga una mayor capacidad contributiva, se le va a descontar menos o no se le va a descontar los que tienen menor capacidad contributiva o no tienen. Bien. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre riqueza e ingreso? Qué pregunta, ¿no? Ingreso tendrá que ver o sea, vos hiciste algo y ese algo te genera un ingreso. O sea, vos haces una acción y esa acción te retribuye un ingreso. Una retribución, sí, un flujo de dinero. A ver el chat, que se activó el chat, ¿qué me dicen? Uno sería flujo, ingreso, y el otro capital acumulado. ¿Cómo sería esto? Ah, me lo ponen por el chat. Tan tímido. Escuchen lo que dicen acá en el chat. Uno sería flujo, ingreso, entre paréntesis, y el otro capital acumulado. O sea, con lo que dice ahí en el chat podría ser que el ingreso sería como el dinero y lo otro sería como el material, no sé, algo así, como que lo que tiene la familia a su favor, Sí, el la ingreso, riqueza. claro, el ingreso es el flujo de dinero que a vos te ingresa periódicamente. ¿Sí? La riqueza es el stock de bienes que están o que son tuyos en un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? Yo puedo decirles, por ejemplo, que mi ingreso es de 1.000.000 de pesos por mes. Por más que ustedes no me lo crean, mi ingreso es de 1.000.000 de pesos por mes. Ahora, mi riqueza consiste en 5 casas, 2 autos, un departamento en Miami y un avión privado. ¿Sí? Eso es la riqueza que yo tendría a un determinado periodo de tiempo. ¿Sí? El ingreso es lo que yo obtengo periódicamente. Bien. ¿Por qué creen ustedes que interviene el Estado en la distribución del ingreso? ¿O es conveniente que el Estado intervenga en la distribución del ingreso? El Estado va a intervenir para tratar de achicar la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene. ¿Y está bien o está mal eso? ¿Quién me lo explica? Ustedes que ya son economistas un poco más. ¿Está bien que el Estado... Depende de cómo lo haga. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo que lo haga, supongamos, expropiando expropiando al que más tiene para darle a los que menos tienen, que lo haga por ahí a través de impuestos. Sí. Pero digamos, o sea, sacando de lado el método de cómo lo haga, ¿está bien que intervenga o no? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Estamos en un lugar, hay 10 personas, solamente 10 habitantes, en los cuales, ¿sí? Esas 10 personas tenés una sola persona que tiene el 95% del ingreso de todos.
Una segunda persona tiene el 5% del ingreso total. Y los 8 restantes no tienen ingresos. ¿Está bien o está mal eso? ¿Por qué será tan extremo así? Pregunto. Se activó el chat, a ver qué me dicen en el chat. Si interviene en los ingresos, flujo para redistribución, hasta cierto punto está bien. Si se interviene sobre el capital, ya estaría en juego la propiedad privada, lo cual no sería buena señal para el inversor o para inversores. Sí, sí. Vamos al Yo otro. creo que depende, digamos, de la actividad. Si los que tienen ingresos lo hacen, o sea, lo generan a través de alguna actividad, y los que no tienen porque no generan o no realizan ninguna actividad, no está bien. Bien, y vamos a suponer que en otro ejemplo hay 10 personas y todos tienen el mismo sueldo, el mismo ingreso. ¿Está bien o está mal? Ahí en ese caso, si es para reducir la brecha, no hay brecha, entonces no tendría que haber intervención. No habría brecha, no habría intervención. Pero en el primer caso estaría mal. ¿Por qué? Porque en el primer caso vos vas a tener 8 personas, para no decir 9, 8 o 9 personas que con su ingreso no estarían pudiendo adquirir los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas. Ustedes imaginen, una sola persona tiene el 95% de los ingresos. Esa persona cumple bien sus necesidades básicas, por ejemplo, alimentación, vestimenta, higiene. Los otros 8 o 9 no lo van a poder cubrir. Entonces voy a decir, ¿cómo van a cubrir eso? ¿Cómo van a satisfacer esas necesidades? ¿Sí? Entonces el Estado está bien que intervenga en esos casos para que por lo menos tengan las necesidades básicas cubiertas o tiendan a ello. En el otro caso, cuando vos tenés que todos cobran lo mismo, y sí, está bien, pero vos decís, ¿y quién va a invertir ahí? ¿Quién sería el inversor y quién sería el empleado? Vamos a suponer que todos nosotros cobramos, somos 30 ponen en el chat, somos 31 en el chat. Todos tenemos una misma empresa. Todos cobramos 50.000 pesos por mes. ¿Quién va a poner el cogote ante las decisiones? ¿Alguno se va a animar? Sí, algún iluminado va a decir, no, yo tomo la decisión. Un mes, 2 meses después vas a ver y decir, y mirá, yo no voy a seguir tomando decisiones por todos y en realidad yo tomo la decisión y gano lo mismo que ganan los otros. ¿Me conviene o no me conviene? O sea, no hay incentivos si No cobran todo lo tenés, mismo. no tenés No hay progreso. incentivo. No hay progreso, no hay incentivo. Esto no lo vamos a decidir ahora, sino que es un tema para una charla profunda, sino como para dejar abierto el debate. La política distributiva, ¿sí?, tiene distintos elementos, herramientas que utiliza el Estado para hacer una política redistributiva cada vez más equitativa, cada vez más que tienda más a achicar la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene, o el que más gana y el que menos gana. Por un lado tenemos la herramienta del sistema impositivo, o sea, a través de los distintos impuestos, poder tratar de recaudar más o hacer que la persona que más tiene contribuya más, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esa recaudación se trate de cubrir las necesidades básicas o se trate de redistribuir esa recaudación en las personas que no tienen ingresos o tienen ingresos bajos. En estos días, o hace unos meses, ya se viene hablando de lo que es el famoso impuesto a las grandes fortunas. ¿Lo escucharon hablar? ¿Lo sintieron nombrar? Yo no, recién me entero. ¿Cómo? Sí, lo escuché. O sea, el impuesto a la grande fortuna es aquellas personas que tengan bienes valuados al 31 de diciembre de 2019 en más de 200 millones de pesos, tienen que aportar el 5% de eso al Estado.
¿está bien o está mal? Y a mí me parece que está mal, o sea, porque en su momento ya tributaron por todo lo que ya tienen, digamos. En su momento, o sea, ya contribuyeron ese impuesto que es el impuesto que han contribuido por esa misma situación, por los bienes que tienen, se llama impuesto a los bienes personales, ¿sí? Que es un impuesto directo. Pero está bien, vos decís, bueno, utilizo el sistema impositivo para que se recaude más del que más tiene. Pero, y también poniendo de excusa la pandemia. Pero yo me pregunto, ¿no? Sin criticar a nadie. ¿No hubiera sido más fácil decir, bueno, ustedes, sector empresario, tienen que poner el 5% en esta situación y nosotros los políticos ponemos el 5 o el 10% también? Digo, no sé. Porque, a ver, si estamos hablando que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos. Sí, hubiese sido más fácil, pero eso no lo hace más justo tampoco. ¿No lo hace más que? No lo hace más justo, Sí, no lo hace más justo. porque, o sea, el político por ahí no, lo que va a terminar poniendo por ese 5% no es lo mismo que va a tener, terminar poniendo, no sé, un estanciero o otra persona, digamos. Sí, pero guarda que no son muchos los que van a contribuir con este impuesto, ¿no? No son muchos argentinos los que están en esa condición de bienes de más de 200 millones de pesos, ¿no? Otra de las herramientas de política distributiva, dejo planteado el debate abierto para que lo piensen. Otra de las, yo sin criticar a nadie, ¿no? Yo siempre pensando en cuál es lo más conveniente para el país, ¿no? Después, bueno, ya el gobiernos anteriores también le vamos a criticar sus acciones, pero bueno, son temas que se van dando. Otra de las herramientas es los gastos de transferencia, de las distintas asignaciones que realiza el Estado a las familias sin una contraprestación. Por ejemplo, los famosos asignaciones universal por hijo, las distintas tarjetas alimentar, el famoso IFE del año pasado, tenemos también el seguro de desempleo, ¿sí? Que son los distintos gastos de transferencias que realiza el Estado para con las familias que tienen menores recursos. ¿Está bien o está mal esto? ¿Qué opinan? Depende, por ejemplo, la ayuda, la asignación por hijo, para mí está bien, pero mal implementado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Argentina, por ejemplo, la Argentina tiene muchas tierras y poca gente en sí que lo trabaje. O sea, incentivan a que o sea, se tenga hijos para que esta siguiente generación después genere más, trabaje más la tierra, digamos, que tiene la Argentina. Por ese lado está bien. Está mal implementado porque se lo dan a cualquiera y no controlan, no hay un control sobre qué es lo que hacen con esta asignación. Porque hay padres, por ejemplo, que cobran esta asignación, lo gastan en alcohol o en otras cosas que no, no para algo para el chico, por ejemplo, sus útiles para el colegio, o salud para el chico, o sea, no sé si me explico. Sí, está claro, está entendido. Por ejemplo, eso por lo de la asignación. Lo del IPE me parece que está mal, pero no del todo por la situación del mundo, digamos, del COVID. Pero en sí está mal porque, o sea, le están dando plata porque sí, digamos, o sea, a gente que por ahí no atribuye en algo al país. Claro. Yo creo que, en mi opinión, en su momento, las asignaciones surgieron en el año 2003, 2004, en los cuales encontramos una situación bastante complicada, que la economía estaba bastante paralizada, y estas asignaciones en su momento, apenas se iniciaron, fueron importantes para el país porque pusieron dinero en los bolsillos de la gente y con ese dinero la gente que hacía, consumía, compraba, y al comprar hacía que del otro lado el productor tenga que vender. ¿Sí? En 2003 veníamos de una situación de parálisis en la parte industrial, entonces de esa forma, con
con inyectar dinero en los bolsillos de la gente, esta gente que hacía, compraba, entonces por otro lado el productor producía, entonces empezaba a comenzar con su actividad económica, ¿sí? Empezaba a mover- Generaba un flujo de dinero, básicamente. ¿Generaba un qué? Un flujo del dinero dentro del país, como no se movía dinero, con esto hicieron un flujo de dinero. Generaba un flujo de dinero, lo cual hacía que las fábricas en sí empezaran a trabajar, empiecen a tomar personal y la economía se empezaba a mover. Yo, a ver, siempre es fácil criticar con el diario del lunes en la mano, ¿viste? Como se dice. Pero yo para mí eso estuvo bien, pero, a ver, las asignaciones en algún momento vos tenés que decir, bueno, mira, yo te doy la asignación, pero porque la situación del país está así, y cuando vos ves que la economía se empieza a reactivar, bueno, ya empieza a haber oferta de trabajo, ¿sí? Oferta de trabajo, o sea, las fábricas, las empresas solicitan personal, entonces vos como beneficiario de la asignación tenés que tratar de ubicarte o empezar a tener un trabajo, ¿sí? La asignación no tiene que ser de por vida. Entonces, tiene que ser algo temporal, lo cual te sirva como para que la persona cubra sus necesidades básicas en ese tiempo y a su vez se capacite, aprenda algún oficio o algo, cosa que lo haga volver a reinsertarse en el mercado laboral. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos también están las asignaciones, pero, a ver, te dan la asignación algunos meses y mes a mes vos a tener la visita de un trabajador social en los cual te va a decir, bueno, ¿usted se ha cobrado la asignación? Sí, la cobré. Bien. ¿A cuántas entrevistas de trabajo fue? ¿Sí? ¿Cómo le fue en esa entrevista de trabajo? ¿Sí? ¿Por qué le fue mal? ¿Qué piensa usted que tendría que mejorar? ¿Qué le gustaría hacer laboralmente? O sea, te tratan de reinsertar para que no te quedes sin hacer nada. Esa es la idea, que es lo que termina moviendo la economía también, ¿no? El seguro de desempleo es un dinero que recibe el empleado por quedarse sin trabajo y el seguro de desempleo puede ser cobrado hasta 12 meses o hasta que la persona vuelva a conseguir un trabajo formal, ¿sí? Uno de los problemas que tienen las asignaciones es que la asignación vos la vas a cobrar hasta que conseguí un trabajo formal, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Como hay tantas asignaciones y tienen un sueldo que tiene una remuneración, o sea, una cantidad de dinero elevada, que la gente que hace empieza a pensar si le conviene conseguir un trabajo formal, ¿sí? Y en lo cual pierde todas las asignaciones, o directamente se queda con las asignaciones y trabaja en forma informal o de manera informal. ¿Nunca escucharon hablar de eso? ¿Nunca se pusieron a pensar en eso? Sí, sí, o sea que lo usan, o sea, termina siendo como un incentivo al trabajo negro. Termina siendo un incentivo a trabajar negro. Por ejemplo, ¿por qué? Fíjense lo loco que se volvió todo esto, que voy a decir, ¿por qué, por ejemplo, en Misiones o en el sur, cuando está la campaña de la yerba o del azúcar en Tucumán o de la manzana en Río Negro, que es para recolectar, ¿por qué no se consigue gente? Porque la gente no va porque tiene miedo de perder las asignaciones. O sea, la gente no está haciendo ese tipo de trabajo y yo digo, ¿por qué está tan loco todo? Porque vos decís, la gente que a lo mejor se va, por ejemplo, a vivir a otro país, en los cuales podría trabajar de otra cosa en Argentina, se va, por ejemplo, a juntar kiwi a Australia, a Nueva Zelanda. Y el trabajo es el mismo. Es todo un tema. La intervención directa del Estado es otra herramienta que tiene el Estado para achicar la distribución del ingreso, y en este caso particular el Estado interviene en la fijación de los distintos precios para que al consumidor o a la familia les salga menos. Por ejemplo, estamos hablando de las distintas regulaciones de precio o precios diferenciales para lo que son los jubilados, ¿sí? O las personas que tienen las asignaciones o no tienen un empleo formal, ¿sí? Fíjense que el jubilado, que en teoría tiene un ingreso menor que una persona que está trabajando formalmente, tiene subsidio en lo que son
los servicios públicos, en los impuestos, cosa que tenga un mayor dinero o su ingreso rinda más para lo que son la satisfacción de las necesidades básicas. Bueno, después de ver las herramientas, tenemos que ver cuáles son los distintos enfoques para medir la distribución del ingreso, ¿sí? Yo puedo diferenciar o puedo agrupar a la población, ¿sí? Por un lado, en base al enfoque personal, que es agrupar a las personas, ¿sí? Agruparlas en grupos de igual cantidad de personas, pero, ¿sí? Agrupándolas por la similitud en los ingresos que tienen, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos personas que tienen ingresos desde 1.000 pesos hasta 100.000 pesos, ¿sí? Yo voy a armar el grupo de personas de igual cantidad, o sea, todos grupos de 200 personas, los cuales lo voy agrupando, lo voy a ir ordenando por la similitud que tienen en ingresos. O sea, voy a ir agrupando grupos o haciendo grupos de personas que tienen menos ingresos, un poquito más, y así hasta llegar al grupo que tiene mayor cantidad de ingresos. ¿Sí? Es una forma de agrupar lo que es las personas que atraen el enfoque personal. El otro enfoque es el enfoque funcional, que tiene que ver con la titularidad de los factores productivos. O sea, voy a agrupar por un lado todos los asalariados, o sea, todos los que tienen, todo lo que prestan el factor productivo trabajo a las empresas, lo voy a agrupar en un mismo grupo. Por otro lado, voy a agrupar todo lo que son los titulados de factor tierra, ¿sí? Y por otro lado, voy a agrupar todo lo que son los titulados de factor capital. Y con esos agrupamientos yo voy a poder sacar conclusiones. ¿Sí? Tengo dos métodos para medir la igualdad o la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿sí? Por un lado tengo el coeficiente de Gini, que el coeficiente de Gini es un valor que va entre 0 y 1, ¿sí? Y que si ese valor tiende a 0, me dice que hay una cierta o tiende a la igualdad en la distribución del ingreso. Ahora, cuando ese valor tiende a 1, significa que hay una brecha abismal en la distribución del ingreso entre el que menos tiene y el que más tiene. ¿Sí? En concordancia con esto, tenemos otro método, que es un enfoque, un método gráfico, que es la curva de Lorenz, que es puntualmente un análisis gráfico que permite demostrar la distribución del ingreso y a su vez me permite compararlo entre países. Esta curva de Lorenz, ¿sí? Bueno, acá ya de entrada le digo que esto que dice acá 90 grados, bueno, es 45 grados, ¿sí? No le doy importancia. Yo en la curva de Lorenz voy a tener dos rectas, ¿sí? La recta de equidistribución, ¿sí? Que es esta acá que está en azul, que me representa que en ese país o en esa economía ideal, todas las personas, o sea, toda la población tiene el mismo ingreso, ¿sí? Y después tengo la curva de Lorenz, que está acá, que está en rojo, que es aquella que me representa la realidad del país. O sea, esa curva de Lorenz, ¿sí? Partiendo de esta situación inicial. Si esa curva de Lorenz de un periodo a otro se acerca más a la curva de equidistribución, significa que de un periodo a otro se achicó la brecha en la distribución del ingreso entre el que más tiene y el que menos tiene. ¿Sí? Ahora, o que pasó, la distribución del ingreso pasó a ser más equitativa. ¿Sí? En caso contrario, si esa curva de Lorenz de un periodo a otro se traslada más hacia la derecha o se abre más, significa que pasó a tener una distribución del ingreso cada vez más inequitativa. O sea, cada vez se agrandó más la brecha entre el que más tiene y el que menos tiene. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, en el otro del 0 sería que están iguales, digamos, ¿no? Cuando tiende a 0, tiende a ser igual. ¿Sí? Tiende a 0, tiende a ser igual. O sea que todos prácticamente tienen el mismo ingreso. Cuando tiende a 1, significa que hay mucha diferencia entre el que más tiene y el que menos tiene. Bien. El ingreso per cápita es el ingreso promedio por habitante, ¿sí? O sea, es la determinación de la renta nacional, o sea, el PBI, dividido el total de la población de ese país. Este ingreso per cápita me da una idea del nivel de vida del país. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir con esto? Que
cuanto mayor sea este ingreso per cápita, significa o simboliza que el nivel de vida de ese país es mayor comparado con otro. Y acá volvemos a lo que hablábamos ayer, de que en su momento la anterior mandataria decía de que el nivel de vida en Argentina, o que en Argentina se vive mejor que en Alemania y Australia. ¿Sí? Bien. Dicho esto, vamos a ver cuáles son los valores que tiene Argentina, que tiene Australia y Alemania. Bien. El Banco Mundial es un organismo a nivel mundial que se encarga de recopilar datos. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Están viendo acá la página web? ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, sí. Sí, Sí, profe. se ve. Bien. Nosotros acá estamos viendo el Producto Bruto Interno en dólares a precios actuales, ¿sí?, de todos los países. ¿Sí? Empezamos a bajar. Están todos al año más reciente, que generalmente para la mayoría es el año 2019. Y esto es un valor en dólares, pero en millones de dólares. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo que Argentina es, no está Argentina acá, 445.445 millones de dólares para el año 2019. O sea, el total de productos o el total de bienes y servicios lanzados al mercado en el 2019 fue en Argentina de 445.445 millones de dólares. ¿Sí? ¿Qué pasó con Alemania? Alemania es 3.861.123 millones de dólares. Acá no estoy hablando del ingreso per cápita, estoy hablando del PBI, el valor final. Vamos a ver Australia. Australia tenemos 1.396.567 millones de dólares. ¿Puedo tomar alguna conclusión? ¿Puedo llegar a concluir algo con estos valores? Comparando Argentina, Alemania y Australia. Y no, porque no conocemos la diferencia de población y demás. No conocemos la diferencia de población. Perfecto. Vamos a ver otro caso. Vamos a bajar un poquito. Y nos encontramos, por ejemplo, con, fíjense, China. 14.342.903 millones de dólares para el año 2019. Fíjense, es una locura. Brasil, a ver dónde está Brasil. Pues todos nos comparamos con Brasil siempre. 1.839.758 millones de dólares. Bien. Vamos a ver el ingreso per cápita, o sea, es este PBI dividido el total de la población de cada país. Vamos a Argentina. Argentina significa que tengo un valor de 9.912 dólares por población. ¿Sí? Esto es dólares por cada uno de nosotros. O sea, significa que en promedio cada argentino recibió en el 2019 9.912 dólares. ¿Sí? Para comparar con Alemania o Australia, vamos a ver cuánto es el valor de Alemania y Australia. Alemania tenemos 46.445 dólares por cada alemán. Australia tengo 55.060 dólares por cada persona que vive en Australia. ¿Sí? ¿Qué puedo concluir con todo esto? Que no le miramos ni la suela de los zapatos. ¿Cómo? Nada, que son, claramente se vive mejor allá. Obviamente se vive mejor allá. ¿Sí? A ver, no lo digo yo por algo abstracto, está reflejado en números. Vamos O a... sea, quizá no necesariamente es que se viva mejor por los ingresos de las personas, pero sí por ahí también lo que gasta el Estado en servicios para las personas, por ahí también son mejores. Ustedes no se olviden que generalmente los impuestos son proporcionales o son proporcionales a la producción del país. ¿Sí? Cuanto mayor producción tenga ese país, mayor impuesto va a recaudar ese país. Vamos a ver
China. China, fíjense, tiene 10.261, o sea, tiene un valor similar a lo que es Argentina. Argentina, ¿dónde está? Acá. 9.912. ¿Qué pasa con Brasil? Brasil, 8.717, ¿sí? Está por debajo de lo que es Argentina. Y Chile, 14.896 dólares por cada chileno. Después tenemos casos rebuscados o insólitos, como por ejemplo, esto se lo voy a encontrar. Esas son cifras anuales, ¿no? El per cápita. Anuales per cápita. Fíjense, Liechtenstein, o como sea, y Luxemburgo. Están el doble o más que Alemania y Australia. ¿Cómo me explican eso? No Sí, tienen porque tanta son muy población como pequeños esos países. y tienen mucha riqueza, digamos. Debe ser como Mónaco también, el Principado de Mónaco. Mónaco. ¿Querés Mónaco? Acá está. Igual, mismo caso. Son paraísos fiscales. ¿Sí? Hay mucha plata, pero no hay población. Son empresas en las cuales se puede llevar dinero, pero no hay tanta población. Como Andorra, por ejemplo. ¿Cómo? Como Andorra, por ejemplo. Andorra. Andorra un poquito menos. Sí, como Seychelles, como Panamá también, o sea, por Sí, ahí no es tanto, pero son fiscales. Panamá está, bueno, Panamá, sacando de lado la parte de paraísos fiscales, pero Panamá está por encima de Argentina. No está. Paciencia, a ver, yo voy a Panamá. Acá está. 15.731. Seychelles lo tenemos por acá. 17.000. ¿Sí? Singapur, mira, Singapur. Profe, Sí, ¿y Noruega cuánto? Noruega, bueno. Te creía que vivía en Noruega, acá está. 75.419. Los Bien, países. gracias. Suecia, más o menos similar. 51.615. Suiza, 81.993. Y así podemos estar todo el día buscando datos de distintos países. Irlanda, Islandia, Islas Caimán, Islas Feroe. Bien, pasamos a ver el indicador del coeficiente de Gini, o a nivel mundial se habla de índice de Gini. El valor que va entre 0 y 1 para ver la distribución del ingreso, o ver cómo está la distribución del ingreso entre el que más tiene y el que menos tiene. ¿Sí? Veamos que no todos los países brindan la información. ¿Sí? Fíjense, este no, este tampoco, y algunos están un poco desactualizados. O sea, Argentina tiene un coeficiente de Gini de 41,4. Comparado con Argelia, ¿sí? Argelia tiene una mejor distribución del ingreso comparado a Argentina. ¿Pero esto me quiere decir que es mejor país Argelia que Argentina? No lo No. creo. Pero si no es que es entre 0 y 1, porque es 47, 41. ¿Cómo? ¿No era que el Este valor coeficiente de Gini tenía que ser entre 0 y 1? Sí, bueno, pero acá está, digamos, este valor lo tenés que dividir por 100. Ah, está bien, no, yo digo, estábamos re mal, ¿Sí? si como 41. Este valor está en, bueno, no dice acá, pero está en porcentaje. Eh, Argelia. Fíjense Argelia.
es 1/3 del PIB per cápita de Argentina, pero acá. La distribución se distribuye mejor el ingreso, o sea, se distribuye mejor, pero para abajo, no para arriba, para abajo. A ver. Si no Igual bien, es dato del 2011 ese. sí, aparte del dato del 2011. Después tenemos países como, a ver. Corea no te da los datos. Cuba no te da datos. China sí, 38,5. Venezuela, 46,9 en el año 2006, el último dato que tenemos. ¿Sí? Fíjense que a veces no te conviene informar estas cosas. Bien. Vamos un poquito más rápido, así vamos terminando. El ingreso, ¿sí? El ingreso de las personas o el ingreso de cualquiera de nosotros se puede destinar solamente a dos cosas, ¿sí? A consumo o a ahorro, ¿sí? ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia entre consumo y ahorro? El ahorro sería capital que no se está moviendo, no genera un flujo del dinero, digamos. Y el consumo genera ese flujo de dinero, ese flujo de trabajo y demás cosas. Mueve el capital o la economía, digamos, de un país. Sí. El consumo es sacrificar dinero hoy para adquirir bienes y servicios y satisfacer mis necesidades. El ahorro es sacrificarme y no usar dinero hoy para utilizarlo en el futuro. ¿Sí? Ustedes van a suponer que ustedes cobran su primer sueldo, o ya lo cobraron, ¿sí? Dijeron, esto me lo consumo en el asado que tengo que pagarle a todos mis compañeros, ¿sí? Y esto me lo voy a ir guardando para empezar a ahorrar para comprar el autito o la moto. ¿Estamos? Una parte es para consumo presente y otra parte es para el consumo futuro. ¿Sí? El consumo es la parte del ingreso que se destina a adquirir bienes y servicios, hoy. ¿Sí? El consumo nacional lo podemos diferenciar por el consumo privado, de las empresas, las familias, y el consumo público por parte del Estado. Este consumo va a depender, ¿sí? Si hablamos del consumo privado, va a depender del ingreso disponible, o sea, de lo que me queda a las familias o a las empresas después de pagar los impuestos directos, y si hablamos del consumo público, va a depender de la recaudación, ¿sí? De lo que se recaude por impuestos directos e indirectos. El consumo lo podemos representar por una función, podemos representarlo a través de una función. Esa función consumo va a estar compuesto por dos partes. No sé si pueden ver cuando yo muevo así el mouse y le marco así una parte, ¿pueden ser o no? Sí, se ve el Sí, sí, cursor. se ve, Y se se ve. ve el cursor. El consumo, ¿sí? Se diferencia en dos partes. Por un lado, el consumo autónomo, o acá representado por la letra B minúscula, la B alta minúscula, ¿sí? Que es el consumo que yo voy a tener que hacer sí o sí, independientemente tenga o no tenga ingreso. ¿Sí? ¿Y por qué sí o sí? ¿Por qué voy a tener que consumir por más que no tenga ingreso? Porque es un ingreso que tengo que hacer sí o sí para satisfacer las necesidades básicas. Alimentación, sed, vestimenta, vivienda. ¿Sí? Y algún que otro más. Higiene. ¿Qué pasa si no tengo ingreso? ¿Cómo hago ese consumo? Y bueno, voy a buscar una vuelta, depende. Si no tengo ingreso, voy a tener que ver alguna de las distintas opciones para poder hacerme de ingreso o de recursos para cubrir estas necesidades o para poder consumir estos productos. La otra parte de la ecuación, ¿sí? Que esta parte es la parte que depende del ingreso, ¿sí? Que es una propensión marginal de consumo, o sea, un porcentaje, o sea, qué porcentaje del ingreso yo voy a destinar al consumo,
que es una fracción de 1, ¿sí? Y esta Y está dado por lo que es el ingreso en sí. Gráficamente, fíjense, puedo representar lo que es la función de consumo, en la cual, cuando yo tengo una renta o un ingreso, fíjense acá en el eje horizontal, cuando tengo una renta igual a 0, acá, fíjense que el consumo arranca de este valor. ¿Por qué? Porque por más que yo no tenga ingresos, yo acá tengo que consumir mínimamente este punto, ¿sí? Después, a medida que va creciendo mi ingreso, ¿sí? Mi consumo también va a ir creciendo. Va a llegar un punto en el cual todo mi ingreso, ¿sí? Todo mi ingreso se va a utilizar para el consumo. O sea, si yo tengo un ingreso, por ejemplo, de 100 pesos, se va a utilizar para el consumo de 100. Y a partir de ese punto en adelante, mi ingreso va a ser mayor al consumo, o sea, se va a empezar a dar una parte que va a ser la parte del ahorro, ¿sí? A partir de este ingreso en adelante, yo voy a poder ahorrar dinero. La otra parte del ingreso es el ahorro, o sea, la parte del ingreso que no se destina a adquirir bienes y servicios hoy para hacerlo en el futuro. Ese ahorro va a depender del ahorro familiar, el empresarial y el público. El ahorro privado va a depender del ahorro de la familia y las empresas, y el ahorro público va a depender de la diferencia entre los recursos genuinos, o sea, los recursos propios del Estado, llámese los impuestos, ¿sí? Y otros más, que no me quiero ahondar en esto porque ya lo vamos a ver más adelante, menos los gastos corrientes, que son los gastos necesarios que tiene que hacer el Estado para desarrollar sus funciones. El ahorro también tiene una función muy similar a lo que es la función del consumo, ¿sí? La función del ahorro voy a tener una parte que no depende del ingreso, que esta partecita acá, que esta parte siempre va a ser negativa, ¿sí? No le voy a explicar por qué va a ser siempre negativa, ya se lo voy a explicar más adelante, o a continuación. Y la otra parte es una parte del ahorro que depende del ingreso, o sea, a medida que aumente el ingreso, esta parte del ahorro empieza a ser positivo, ¿sí? O sea, yo voy a tener una proporción del ingreso se va a destinar al ahorro, ¿sí? Que es la propensión marginal al ahorro. Gráficamente, fíjense que la función del ahorro es, cuando yo no tengo ingresos, o sea, cuando yo tengo un ingreso cero, que está acá en el eje horizontal, el ahorro no va a ser cero, sino que va a ser negativo, ¿sí? ¿Y por qué va a ser negativo? Porque yo me voy a tener que endeudar. ¿Por qué? Porque voy a tener que obtener ingresos. ¿Para qué? Para consumir los bienes necesarios para satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? A medida que el ingreso empiece a incrementarse, ¿sí? Esta función es cada vez, esta función, si bien sigue siendo negativa, pero es cada vez más chiquita la parte negativa. Hasta llegar a un punto en el cual el ingreso, o mejor dicho, el ahorro igual a cero. De ahí en adelante empieza a existir el ahorro. ¿Sí? Para que lo vean mejor, vamos a pasar a este gráfico. Fíjense, acá tengo la función de consumo arriba, la función del ahorro abajo, ¿sí? Cuando yo tengo un ingreso igual a cero, ¿sí? Mi consumo es positivo, ¿sí? Como ser un consumo positivo, yo me voy a tener que endeudar, ¿sí? Voy a tener que endeudar hoy, o sea, voy a tener que afrontar compromisos en el futuro para hacerme recursos hoy, ¿para qué? Para satisfacer este consumo. Fíjense que esta proporción de 0 a A es lo mismo que esta de 0 a menos A. O sea, lo que yo tengo que consumir hoy va a surgir del ahorro, o mejor dicho, del endeudamiento que haga hoy para poder cubrir esto, ¿sí? A medida que empiezo a tener ingresos, fíjense que cada vez me tengo que endeudar cada vez menos, o sea, la brecha entre la función consumo y el ingreso cada vez menor, entonces cada vez me tengo que endeudar menos, ¿sí? Y a partir de este punto en el cual mi ingreso es igual al consumo, acá el ahorro ya es cero. Es positivo porque por lo menos no me estoy endeudando, ¿sí?
No estoy ahorrando, pero tampoco me estoy endeudando. A partir de acá en adelante, mi consumo sigue creciendo, pero mi ingreso crece en mayor proporción. Entonces me da margen a que mi ahorro empiece a crecer. ¿Dudas hasta acá? Ahí, por ejemplo, yo que sé, acá, como está en Argentina, los planes entrarían como ingreso. Los planes, sí, sí. Para, o sea, digo, para ahí en la gráfica, ¿no? En la gráfica sí, porque vos no. A ver, el plan no es algo que vos tenés que devolver a futuro. No es un préstamo que recibe la gente. Es un ingreso, ¿sí? Si bien no tiene que realizar una contraprestación, pero es un ingreso que reciben las familias para achicar o tener un ingreso para poder cubrir, lo que es fundamental, cubrir este consumo necesario para satisfacer necesidades básicas. ¿Sí? Sí. Y en el caso, por ejemplo, de lo que son o sea, los bolsones de alimentos y eso, o sea, lo que bajaría ahí sería donde empieza un bolsón de alimentos, Este punto, porque baja, sí, baja las necesidades. este punto sería un poquito más bajo. Porque Está bien. o depende cómo lo tomes, y también lo podés tomar como un ingreso, ¿sí? Como que estás haciendo un ingreso. Porque, a ver, vos Sí. decís, yo no me dieron plata, sí, pero te dieron bienes, te dieron mercadería para consumir. Yo creo que los dos criterios son válidos, o sea, bajar esto o subir los ingresos. Depende de cuál es la mirada que vos tengas. ¿Sí? Si tu consumo Está bien. es menor o si tu ingreso empezó a ser mayor. Seguimos. El ingreso disponible va a ser la suma de el consumo privado más el ahorro privado. El ingreso del Estado va a estar dado por el consumo público más el ahorro público. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que de cada peso que ustedes reciban de ingreso, una parte va a ir al consumo y otra parte va a ir al ahorro. O sea, no hay una tercera alternativa. ¿Sí? No existe una tercera alternativa. De cada peso que ustedes reciban, una parte va al consumo, una parte va al ahorro. ¿Sí? De la parte que se destina al ahorro, esa parte del ahorro se puede destinar a lo que es la inversión, o sea, invertir, o sea, hacer un sacrificio presente a cambio de un valor futuro, invertir hoy para obtener un ingreso futuro. ¿Sí? Y una inversión, yo voy a hacer una inversión, ¿sí? Que va a estar dado por distintos condicionamientos. Uno de los condicionamientos es el tiempo, o sea, el dinero, el desembolso lo voy a hacer hoy para obtener ingresos en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué ustedes harían un complejo de departamentos hoy? Para obtener una renta, un alquiler en el futuro. ¿Sí? Otro de los factores que condicionan esto es el riesgo. Hay actividades que son más riesgosas, otras que tienen menos riesgos, tienen menos riesgo. O sea, ¿cuál es la posibilidad o qué posibilidad hay de que te salga mal? Ustedes imagínense que van a hacer un complejo de departamentos de 4 edificios, de 4 pisos. Es riesgoso porque vos no sabés hoy, ¿sí? cuál es el beneficio o el resultado que vas a tener. ¿Por qué? Porque vos en un país en el cual te cambia, en un país como Argentina en el cual tenés variación de precios, desabastecimiento de algunos que otros materiales, vos no vas a saber cuál es el resultado final que va a tener de esa inversión. ¿Sí? Y por ende no vas a saber cuál va a ser el beneficio que vas a tener, ni en cuánto tiempo vas a recuperar, o en cuánto tiempo vas a empezar a obtener un beneficio. ¿Qué tipo de inversión podemos hacer? Podemos hacer una inversión financiera, ¿sí? Cambiar un activo financiero por otro, o sea, cambiar dinero por otro tipo de dinero o cuasi dinero, o hacer una inversión real que es el aumento de la capacidad física de capital o de bienes de capital. ¿Sí? Una inversión financiera es el peso, lo cambio por dólares, lo cambio por acciones, lo cambio por criptomonedas, ¿sí? Que son inversiones, cambiar un activo financiero por otro. Una inversión real es ese dinero que yo tengo lo utilizo para comprar un departamento en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? Ambas se consideran como la inversión bruto interna. Esa inversión bruto interna es el valor monetario de la producción de bienes de capital en un país y en un periodo de tiempo determinado. Que va a estar dado por la inversión de reposición, que es reponer
o tratar de equiparar la pérdida de valor que va teniendo esos bienes de capital por la amortización. O sea, periódicamente si tengo una depreciación o una amortización de las máquinas, tratar de reponer esa pérdida de productividad de las máquinas, incorporando nuevas máquinas, o bien incorporando nuevas máquinas a través de la inversión neta. Esta inversión de reposición es reponer las máquinas o mejorar la productividad de las máquinas, o bien incrementar lo que es los distintos, incrementar la cantidad de bienes que tengo en esa economía. Esa inversión bruta interna puede ser en construcción, equipos durables o existencia. Y por último, el multiplicador de la inversión es en cuánto se incrementa el PBI por cada peso que yo pongo, o por cada peso que yo incremento la inversión neta. ¿Sí? La inversión neta, o sea, yo puedo poner dinero, o sea, yo un determinado dinero lo puedo utilizar para consumo o lo puedo destinar a inversión. ¿Sí? Si yo pongo más dinero en lo que es inversión, eso va a hacer que la economía se mueva más de que si yo pongo dinero en consumo. Por ejemplo, que yo ponga dinero en planes, por ejemplo, los planes de vivienda como el Procrear, va a ser más productivo. ¿Por qué? Porque invertir en eso va a hacer que esa inversión empiece a darle trabajo a un montón de personas que viven de eso. ¿Sí? ¿Alguno se acuerda qué pasó cuando se largó el Procrear en el año 2007, 2010? No, perdón. Procrear se largó en el año 2011 aproximadamente, 2012. ¿Qué pasó con la economía? ¿Alguien se acuerda? Y levantó por la construcción, digamos. Levantó la construcción, ¿sí? ¿Qué pasó? Al vos darle plata a la familia para un caso específico o un destino específico que es la casa, hace que esa familia tenga que salir a buscar distintos elementos y distintas personas especializadas en esa actividad. Entonces tenés que empezar a buscar albañiles, pintores, plomeros, gasistas, electricistas, que van a ser todas personas que te van a ayudar a lograr ese objetivo final. ¿Sí? Y a su vez tenés que buscar todas esas empresas, esos comercios, esas industrias que se dediquen a la provisión de los materiales que vos necesitas para hacerte una casa. ¿Sí? Entonces, si vos le das dinero a una sola familia, después esa familia empieza a distribuir entre un montón de personas que hacen que esas personas tengan un mayor ingreso, que a su vez esas mismas personas después van a invertir en otras cosas. ¿Sí? Y a su vez, esas personas, por ejemplo, llámese electricista, pintor, plomero, los cuales estaban en una actividad informal en la cual no estaban registrados, van a empezar a registrarse porque van a tener ingresos y la misma actividad, el mismo plan, por ejemplo, Procrear, te va a demandar que vos tengas que rendir esos gastos. Entonces vos vas a contratar un plomero, un gasista, un pintor o un electricista y a cambio le vas a exigir la factura. ¿Sí? ¿Y cómo termina siendo la recaudación en esta situación? ¿El Estado recauda o no recauda con esta inversión que hace? Y recauda también a través de los impuestos, digamos. Recauda porque las personas van a recaudar, los corralones, la venta de material de construcción van a vender más, y los especialistas o los oficios de la construcción también van a tener que estar registrados para poder realizar estos trabajos. Entonces, el Estado también recauda más. ¿Sí? Entonces, la conclusión es, cuando yo vuelco dinero en la inversión, esto va a ser un efecto expansivo en distintos sectores alrededor, que va a hacer que la economía se empiece a mover. No así cuando yo destino el dinero al consumo. Por último, la presión tributaria es la proporción del PBI que sustrae el Estado o el gobierno para financiar sus gastos. O sea, esto está dado por la relación entre la recaudación tributaria, o sea, todo lo que obtiene a través de los tributos, que tributos no es lo mismo que impuestos, ya lo vamos a ver más adelante,
sobre lo que es el PBI. O sea, qué porcentaje del PBI obtiene el Estado vía recaudación de tributos. Bueno, gente, ¿alguna duda hasta acá? Parece que no. Espero que no se haya dormido ninguno. Yo por mi parte Por ya... ahora no. ¿Cómo? Por ahora no. Bueno, yo por mi parte ya iría cortando el día de hoy. La idea es semana a semana ir cerrando cada tema con un cuestionario, ¿sí? Voy a tratar de que el cuestionario esté para mañana, o si no, para el día viernes, porque el jueves no voy a estar. Así que entre mañana y el viernes va a estar el cuestionario cargado al campus. Entonces ustedes van a tener que entrar para hacerlo, cosa de ir fijando los conceptos. Cualquier duda, ¿sí? Me escriben por WhatsApp, lo escriben en el grupo, y bueno, lo vamos a ir tratando a través de WhatsApp, ¿sí? Y si no, nos volveremos a ver la semana que viene, el día lunes. ¿Alguna duda, gente? Profe, las clases de ayer y de hoy, ¿las va a subir? Las clases de ayer y de hoy, yo ayer no le subí la clase porque al ser mayor a 1 hora más o menos, se las tengo que mandar por mail, ¿sí? Es muy pesado porque se lo mande por WhatsApp. Voy a ver si se los puedo cargar al campus, ¿sí? O si no, se los voy a mandar por mail las dos clases juntas. Pero entre mañana y el viernes los voy a estar mandando las dos clases de hoy, de ayer y hoy. Profe, Sí, profe, en una parte del campus, en donde hay videos tutoriales, están todos los de renta. Hay como 12, me parece. Yo ayer no pude estar y me fijé de ahí. Eran del año pasado, creo. son del año pasado, sí, sí. También lo puede salir, es más o menos lo mismo que venimos hablando, ¿no? Pero bueno, lo ideal son los videos del año corriente, para no, por las dudas que se diga algo distinto ese año, que después se evalúe, ¿viste? No queden colgados. Bueno, gente, si les parece, cortamos por hoy, salvo que alguno tenga alguna consulta. Si no, nos veremos semana que viene. Bueno, hasta la semana que viene. Que anden bien. Chao, profe. Profe, Nos vemos. Nos vemos. Profe. Profe. Chao, profe, nos vemos.